Bien, mis hermanos, vamos a comenzar en esta noche y vamos a comenzar eh, orando al Señor para poner este tiempo en sus manos. Así que voy a pedirles que me acompañen cerrando sus ojos para que oremos juntos al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta noche por tu infinita bondad y misericordia, Señor, que nos permites poder estar aquí un día más reunidos en tu nombre, Señor, para poder estudiar y meditar acerca de estas cosas, con el propósito, Señor, de que podamos ser conscientes en nuestra mente y en nuestro corazón acerca del destino eterno de nuestras almas, Señor. Padre Santo, somos hechura tuya, somos creados a tu imagen y semejanza. Tú tienes un plan para cada uno de nosotros, para salvarnos y para rescatarnos, Señor, de nuestros pecados y de nuestra maldad. Te pedimos ahora, Señor, que conforme a tu gran bondad y a tu Espíritu Santo, puedas usar este tiempo, Señor, para eh, hacernos abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro destino eterno, Señor. Que al conocer estas cosas, al conocer, Señor, la doctrina del cielo y del infierno, podamos temer, Señor, a los sufrimientos eternos que están preparados para aquellos que han despreciado tu nombre, Señor, y que podamos anhelar las glorias excelentes, Señor, que están reservadas para aquellos que confían y que creen en ti. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu voluntad y a tu decreto eterno, hacer estos segundos, Señor, los que confíen en tu nombre, para que tú, cuando tú vuelvas por tu iglesia, nosotros podamos estar contigo eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos estado meditando en estos días acerca de la doctrina del cielo y del infierno. Hablamos que si el destino eterno de las almas de los justos es que cuando mueren, su cuerpo se va a la tierra y su alma se va al cielo, pero de los impíos es que cuando mueren, su alma se va al infierno. Cuán importante es entonces para nosotros que entendamos qué es el cielo y qué es el infierno. En la clase pasada nos dimos a la tarea de estudiar qué es el cielo, cómo son aquellos que están ahí. Vamos a tener una conciencia acerca de la vida allá en el cielo, qué vamos a hacer cuando estemos allá en la presencia del Señor y todo lo demás que nos dice la Biblia acerca de esa ciudadanía celestial. El día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar la doctrina del infierno a través de este tema que he titulado La verdad acerca del infierno. Y vamos a ver específicamente qué es lo que dice la Biblia acerca del infierno. Porque sin duda, así como acerca del cielo, hay muchos elementos imaginativos que nos hablan a nosotros o que se nos han sido impresos a causa de la cultura popular, a causa de las caricaturas, a causa de la ciencia ficción y a causa de muchas otras cosas. Y eso de alguna manera ha distorsionado lo que la Biblia dice acerca del cielo, cuanto más acerca del infierno. ¿Verdad? Es irremediable para muchos de nosotros pensar que el infierno es aquel lugar donde está aquel ser rojo con cola y un tenedor, ¿verdad? Y que está esperando a todos aquellos mal portados para hacer barbacoa juntamente con ellos, ¿verdad? Hay muchos elementos fantasiosos acerca de lo que es el infierno y eso es lo que tratamos eh, de baratar el día de hoy por medio de los argumentos de la palabra del Señor, que tengamos una cosmovisión y un conocimiento real acerca de lo que es el infierno, para que podamos nosotros, en primer lugar, estar apercibidos de qué es ese lugar y que podamos presentar a otros adecuadamente ese lugar con el propósito de llevarlos
a la realidad de que el infierno existe, el infierno es real, el infierno es un lugar de tormento, y que mediten si están listos y están preparados para ir a ese lugar o para ir a el lugar de recompensa eterna y de descanso eterno que es el cielo. Entonces, comencemos. Como les dije, el infierno ha tenido muchas connotaciones. La palabra infierno ha tenido muchas connotaciones a través de la historia, a través de nuestra vida. Y para algunas personas, eh, el infierno tiene una connotación tan negativa cuando lo usamos en nuestro día a día. Voy a hacer que tu vida sea un infierno, dice la gente. Y cuando dicen eso, se refieren a algo terriblemente malo, ¿verdad? A algo eh, muy, muy pernicioso y muy maligno para alguien más. Pero también se usa con una connotación positiva, como por ejemplo, alguien puede decir, vamos a ganar el partido y les vamos a dar infierno a esos oponentes, ¿verdad? Vamos a darles el infierno, vamos a hacer que la lucha sea un infierno, utilizando el término en una connotación positiva, ¿verdad? Entonces, significa diferentes cosas en diferentes contextos, pero tenemos que saber que para la mayoría de las cosas o la mayoría de los usos que le damos en nuestro día a día, la palabra infierno está asociada estrictamente con un lugar de castigo, con un lugar de tormento, con un lugar de sufrimiento. Lo que viene a nuestra mente cuando imaginamos o cuando decimos la palabra infierno es fuego, llamas, dolor, sufrimiento. Y para los impíos que no conocen a Dios y que están empeñados en negar su presencia, su existencia, el infierno es un lugar del que hacen mofa, ¿verdad? Del que hacen burla. Entonces, miremos qué es lo que dice la Biblia realmente. Una de las razones por las que mucha gente rehúye a pensar o hablar del infierno es porque se trata de un tema religioso. Y la religión no le gusta al mundo. El mundo huye de las discusiones religiosas, huye de cualquier cosa que tenga una implicación religiosa. Y es imposible hablar del infierno sin un contexto religioso. Porque si hablamos de que el infierno es un lugar de castigo, entonces ¿quién es el que castiga? ¿Quién es el que envía ahí? ¿Verdad? Necesariamente se necesita traer a la discusión la existencia de un ser superior que es el que juzga a todos los que van ahí, a todos los que van a ir ahí, a ese lugar de sufrimiento y de tormento que es conocido como el infierno. Las antiguas civilizaciones como los egipcios, los griegos, los mayas, todos hablan de ese inframundo, ¿verdad? Y todos lo hacen en el marco de un ambiente o de un contexto religioso. Así que es imposible hablar del infierno si no se trae esa conversación a un contexto meramente religioso. Todas las religiones enseñan algo que se relaciona con la idea general de lo que es el infierno. Casi todas las religiones tienen este lugar de tormento. La palabra infierno tiene origen germánico y llegó al inglés antiguo como la palabra hell, ¿verdad? En alemán se dice de esa manera, en inglés se le ha agregado una L. Eso nos quiere decir que esa antigua palabra, ese antiguo vocablo, permanece aún hasta nuestros días. Pero si profundizamos más, vamos a ver que las dos lenguas más antiguas del mundo hablan acerca de este lugar, hablan acerca del infierno. Y esas dos lenguas más antiguas son el hebreo y el griego. Entonces, si nosotros queremos llegar a comprender el origen etimológico de esta palabra infierno, tenemos que irnos hasta la fuente, hasta el origen, hasta los primeros lugares donde esta palabra comenzó a utilizarse. Y yendo atrás en el tiempo, en la historia, llegamos hacia estas dos lenguas más antiguas, el hebreo y el griego. Y para entender lo que significa, necesitamos encontrar una fuente confiable donde las palabras que significan infierno se usen de manera amplia. ¿Verdad? Necesitamos una fuente confiable
que use esta palabra tanto en el griego como en el hebreo para tener un panorama amplio que nos lleve a nosotros a entender qué es lo que significa esta palabra. Esa fuente es única en toda la literatura universal de todos los tiempos. Es la Biblia. La Biblia es la única que fue escrita en estas dos lenguas antiguas y nos habla en estas dos palabras, nos habla en estas dos lenguas, perdón, de manera amplia acerca de esta palabra que es el infierno. Y vamos a encontrar que en la Biblia la palabra infierno aparece 150 veces. Por lo tanto, es una fuente suficientemente confiable que usa ampliamente esta palabra y que nos puede definir un panorama bien amplio acerca de lo que significa el infierno. Si realmente queremos descubrir lo que es el infierno, necesitamos tener una imagen clara de lo que dice la Biblia acerca de él. Así que, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del infierno? La Biblia dice que el infierno es real. En segundo lugar, que es un lugar temible, que debemos temer a ese lugar. En tercer lugar, que es un lugar justo, es un lugar donde se manifiesta la justicia de Dios, que es un lugar definitivo, no es un lugar intermedio, y que debemos escapar de él. Y aparte de eso, nos muestra cómo podemos escapar de él. Así que vamos a ver en primer lugar, el infierno es real. Cuando uno llega al aeropuerto de Londres, aparece en el techo pintada la frase de una famosa canción del cantante John Lennon, que es la canción Imagine, imagina. Y esta canción lo que dice es, imagina un mundo donde no existe el cielo, donde no existe el infierno, donde no existen los países, donde no existe la propiedad, donde no existe absolutamente nada. Y dice John Lennon, eso sería felicidad para nosotros. Eso es lo que trata él de proyectar acerca de la canción. Que las religiones del mundo han creado el cielo y el infierno para hacer divisiones y para hacer miserable la vida de los hombres. En la etapa primitiva para John Lennon, no habían esas cosas y los hombres vivían en libertad. Entonces, si no hubieran estas cosas, pudiéramos vivir nuestras vidas libres de perjuicio, con total libertad y disfrutando de las cosas, sin esclavizar a las personas, sin estar atesorando riquezas, simplemente viviendo nuestras vidas y al morir, al no haber cielo ni infierno, simplemente la vida y la existencia se acaban. Contradictorio que alguien como John Lennon diga estas cosas, siendo en aquella época un millonario que acumulaba riquezas y tenía personas a sus servicios y tenía un montón de cosas, ¿verdad?, que contradecían su doctrina, su doctrina, ¿cómo se dice? Cuando uno quiere ser pobre, austera, su doctrina austera, ¿verdad? Porque la vida de John Lennon distaba mucho de ser austera. Entonces, esa doctrina que John Lennon manifestaba en esa canción, que es una canción muy popular, no es una doctrina nueva, sino que es una doctrina viejísima que es conocida como el aniquilismo, que la vida se acaba completamente cuando uno se muere. Epicurio, uno de los sabios griegos, decía, cuando la muerte está presente, ya no existimos. Y ahora, hoy en día, los aniquilistas modernos dicen, el fin del mundo es cuando usted se muere. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada para usted, ni infierno, ni cielo, solamente pudriéndose en la tierra. Si eso es así, entonces nunca seremos responsables de nada. Podemos entonces hacer lo que querramos y no vamos a tener ninguna consecuencia porque todos nos vamos a morir y todos nos vamos a ir al hoyo y no hay nada después de la tierra. No hay nada después de la vida aquí en la tierra. Si esto fuera cierto, entonces, ¿cuál sería la motivación que tendríamos nosotros para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, para hacer lo justo, para hacer lo que es en favor del bien de las demás personas? Si no hay cielo, si no hay infierno,
Entonces todos podríamos ser maleantes, todos podríamos ser ladrones, todos podríamos ser violadores, todos podríamos ser lo más vil de la humanidad sin que haya responsabilidad por nuestros actos. Sabemos que esto no es así. Todos los seres humanos, por naturaleza, por default, tenemos una noción de que hay algo más allá de la vida y que hay un castigo después de la muerte para aquellos que son malvados y una recompensa para aquellos que hacen lo recto delante de Dios cuando mueren. Hasta las doñitas cuando están enojadas dicen, ¿verdad? Pero hay un Dios en el cielo que mira todo. Y son gallas para citar eso, ¿verdad? Aunque viven en el chambre, viven causándole mal el mal ajeno, ¿verdad? Y todo lo demás, pero tienen una noción que hay una justicia divina. Entonces, no puede ser posible que el destino de la humanidad sea el aniquilismo. Hay algo después de la muerte y todas las religiones, todas las filosofías, en todas las civilizaciones tienen esa noción de la vida después de la muerte. Ahora, en lo que se diferencian es cómo llegamos ahí y a dónde vamos cuando morimos. Fíjense que, por ejemplo, bueno, miremos Hebreos 9:27. Si alguien me lo lee, Emanuel. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sí, Hebreos 9:27 nos dice que después de la muerte viene el juicio. Luego, Hebreos 4:13. Nicolás. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos también nos dice que vamos a tener que dar cuenta de nuestras acciones. Génesis 18:25. Aline. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Dios es ese juez que va a juzgar la tierra, a quien tenemos que dar cuenta y ante quien compareceremos en juicio en el día final. Creo que se me perdió una diapositiva. Quería mostrarles de que hay diferentes religiones que nos hablan a nosotros de acerca de el infierno. A ver si las tenemos más adelante. Se me perdió esa diapositiva. Pero bueno, por ejemplo, el Islam nos da a nosotros, el Islam dice que hay 7 grados de castigo para aquellas personas que hacen el mal. El budismo clásico también habla acerca de 7 infiernos que incluyen cámaras de tortura con pantanos donde los malvados van a comparecer. El hinduismo tiene 21 niveles de infiernos. El jainismo, que es una derivación del hinduismo, tiene 8.400.000 infiernos, porque claro, es una religión politeísta, pero también tiene 8.400.000 infiernos. Lo que quiero decirles es que tanto el Islam como el budismo clásico, como el hinduismo, como el jainismo, tienen esa noción de acerca del infierno. Ahora, por supuesto que es una noción equivocada. La Biblia nos dice a nosotros que hay un lugar y hay un tiempo en el que tendremos que dar cuentas y existe ese lugar de castigo. Hay 3 palabras originales que se traducen como infierno en la Biblia. La primera es el Seol,
que se usa en diferentes instancias para referirse a cosas que están asociadas entre sí, ¿verdad? A veces se habla acerca de la muerte, otras veces se habla acerca de la tumba y otras veces se habla acerca de un lugar de castigo para los malvados. También tenemos Hades, que es un lugar de tormento para los impíos. Y tenemos Gehenna, que la palabra Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo cuando se hace una advertencia de que los hipócritas malhechores van a ser sentenciados al infierno. Y de esas 12 veces, mis hermanos, 11 veces esta palabra es usada por el Señor Jesús. ¿Verdad? Así de importante y así de real es esta palabra para nosotros. Por ejemplo, en Mateo 23:33, hermana Laura. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ahí se usa la palabra Gehenna. Mateo 5:29. Mauricio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Entonces, vemos aquí el Señor Jesús utilizando estas palabras. El Señor Jesús advirtiendo a sus discípulos de que todo aquel que no siga las enseñanzas y todo aquel que no busque la consagración para con Dios será condenado al infierno. Estas tres palabras dejan en claro que el infierno no es ficción, sino que es un hecho muy real para nosotros. Es imposible leer lo que la Biblia dice y las advertencias que Jesús dio y al mismo tiempo ignorar o negar la realidad y la certeza del infierno. Y nosotros como cristianos hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Él, nosotros creemos también a su mensaje. ¿Y qué es lo que dice en su mensaje? Que todo aquel que no viva de acuerdo al estándar de la palabra de Dios va a ser condenado al infierno. Son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, el infierno es real. Segundo lugar, dice la Biblia también, que el infierno es temible. Debemos temer al infierno. Aquí está la diapositiva que estaba buscando. Mire, el Islam dice que tiene 7 grados de castigo, incluido ser quemado y hervido. Hay otra derivación del Islam que dice que lo que va a suceder es que nuestra piel va a ser consumida por estas llamas y al ser consumida nos van a dar otra piel para que siga siendo consumida, ¿verdad? Este es el concepto que ellos tienen acerca del infierno. El budismo clásico tiene 7 infiernos ardientes rodeados de cámaras de torturas que incluyen fosas ardientes y pantanos. El hinduismo tiene 21 infiernos hechos a la medida de cada persona. De acuerdo a cómo es la persona, de acuerdo a su signo zodiacal, así va a ser el infierno, ¿verdad? Entonces, tienen 21 infiernos para todo tipo de personas. Y el jainismo, como les decía, tiene 8.400.000 infiernos. Lógicamente, esto procede de una religión politeísta. ¿Verdad? Este jainismo es una derivación de este hinduismo y al tener tantos dioses, cada dios tiene su propio infierno donde manda a los infieles. Todos estos son invenciones humanas que proceden de la intuición de que hay algo más después de la muerte, de que hay un lugar de tormento, de que hay un lugar donde tenemos que dar cuentas. Y estas nociones son falsas, por lo tanto, nosotros tenemos que descartarlas. Así que, ¿qué dice la Biblia? En primer lugar, la Biblia nos dice que el infierno es como un basurero, como un vertedero. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un basurero? ¿En un basurero municipal o en el rastro? ¿Sí? Recuerdo que hace muchos años solíamos ir
evangelizar a un basurero en Travesía Cortés, y me recuerdo que al mirar el área era curioso que salían vapores de la basura, ¿verdad? Científicamente dicen que es el metano con la descomposición de los alimentos y de los cuerpos y toda la cuestión, eso produce gases que son propios de la composición de cada organismo, pero se mira así como hirviendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que prevalece en un lugar como ese? El mal olor, ¿verdad? El mal olor. Entonces, es bonito estar ahí en ese lugar. Puede sacar usted un par de sillas, hacer una barbacoa y sentarse con los amigos a comer. No, le da náuseas, ganas de salir corriendo y de no estar ahí. Es insoportable la vista, el olor, la compañía y todo lo demás que se asocia con ese lugar. Hay aves carroñeras, hay gusanos, hay suciedad, excrementos, moscas. Es un lugar totalmente insalubre y no dan ganas de estar ahí. De esa manera lo describe la Biblia, como un basurero cósmico donde van a ser vertidos aquellos que no son deseados por Dios. Mateo 5:22. ¿Me ayuda, Adrián? Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. De nuevo, el Señor Jesús utilizando esta palabra. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego, que es la Gehenna. Gehenna, como vimos en la lección anterior, es el valle de Hinnom, que quedaba al sureste de Jerusalén, y era el lugar donde los reyes paganos ofrecían sacrificios humanos. Incluso sacrificaban a sus propios hijos al fuego de Moloch. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, si era un lugar donde se ofrecían sacrificios humanos y quedaban los restos humanos, ya se pueden imaginar lo bonito que olía ese lugar, ¿verdad? Habían restos humanos. Más tarde, ese lugar se convirtió en un basurero público. Los cuerpos de los animales muertos y los criminales que habían sido ejecutados eran arrojados ahí y terminaban descomponiéndose. Los gusanos se reproducían y se alimentaban de la suciedad. El humo de las llamas que siempre ardía ahí se sumaba al hedor. ¿Verdad? La gente no soportaba el olor de los cuerpos muertos, tanto de animales como criminales, así que los quemaban y ese olor prevalecía ahí en ese lugar. A este lugar es al que hace Jesús referencia en las 11 veces que utilizó esta frase, el infierno de fuego. Así que cuando pensemos en el infierno, pensemos en ese lugar tan desagradable. Imagínense pasar la eternidad de sus días en ese basurero, en ese lugar tan abominable aún para nosotros aquí en la realidad de la tierra. Cuanto más al recibir toda la basura cósmica y todo el desecho de lo que el Señor ha rechazado. Es un lugar sin duda totalmente abominable para nosotros. La Biblia nos dice también que es una prisión. ¿Alguno de ustedes ha estado en una prisión aquí en nuestro país? Bonito ir a las prisiones en el extranjero, ¿verdad? Porque son bien ordenadas, limpias, con diferentes cosas. Pero aquí en nuestro país, el sistema carcelario es totalmente calamitoso. ¿O han podido ver fotos en el periódico? También tuve la oportunidad de joven de ir a evangelizar a una prisión y es un lugar de terrible desorden, de terrible en condiciones inhumanas, insalubres y de tortura y de sufrimiento. ¿Verdad? No es un lugar bonito, no es un lugar donde alguien quisiera estar. Aún la visita a algún familiar o a un ser querido es algo desagradable. No es algo con lo que queremos lidiar. Mateo 18, del 30 al 35, nos dice esto acerca del infierno.
Señor hablando en parábolas acerca de cómo iban a ser castigados los impíos. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Esta es la parábola del siervo malvado. Le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice el Señor Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Qué va a hacer el Padre si no perdonáis? Los va a echar a la cárcel y los va a hacer torturar con los verdugos hasta que paguéis lo que debáis. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vemos que el lugar de castigo es como una cárcel donde hay verdugos que están atormentando a las personas que caen ahí. ¿Verdad? El verdugo se encargaba de latigar a los presos, se encargaba de lacerarlos con objetos cortopunzantes, se encargaba de hacer todo tipo de artimañas de sufrimiento para hacer que la estadía en la prisión de los prisioneros, valga la redundancia, fuera miserable y fuera tortuosa y totalmente invivible. Eso es el infierno, un lugar de torturas indescriptibles. También la Biblia nos dice que el infierno es como una fosa, ¿verdad? Es un pozo. Salmo 7:15 dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Toda la vida de una persona impía es un proceso de excavar y vaciar el pozo en el que finalmente va a caer cuando muera. Cuanto más pecado comete, más profundo caerá. También la Biblia nos dice que el infierno es un lugar de oscuridad. Es un lugar de oscuridad. Job 10, del 21 al 22. Doña Sagrario, si nos ayuda a leer. Antes vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Job lo describe de esa manera, ¿verdad? Y alguien puede decir, no, pero es que eso solo es en el Antiguo Testamento. Pero vemos que en el Nuevo Testamento también el Señor habla acerca de eso. Mateo 8:12, hermano Noé. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Es tinieblas donde va a haber lloro y crujir de dientes. Mire, si hay algo a lo que le tienen miedo los presos, aseguran los expertos en materia de justicia penal, es al castigo de la oscuridad. ¿Verdad? Cuando un preso está muy mal portado, lo mandan a meter a un hoyo donde no hay luz del sol y donde está en total oscuridad. Y después de tantos días salen locos y salen espantados de haber estado en esa oscuridad. Entonces imagínense estar en esa oscuridad, torturado, con aquellos malos olores nauseabundos, con los verdugos que no saben ni de dónde lo están golpeando. Eso es el infierno. Segunda de Pedro 2:17, hermana Carlota, si me ayuda a leer. Estas son fuentes de sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Pedro confirma una vez más que el infierno es densa oscuridad. Porque hay oscuridad en la que uno puede ver, ¿verdad? Si apagamos las luces acá, todavía se puede ver algo. Pero hay oscuridades que son tan densas que uno no se puede ver ni siquiera la mano que está enfrente de uno. Así de oscuro es el lugar de tormento. Entonces, vimos que el infierno es, a ver quién me dice, un basurero. Oscuro. Vamos a ver, Mauricio, una fosa, Carlota, un lugar de oscuridad, una prisión. Muy bien. Todas estas cosas es el infierno. Cuando nosotros pensemos acerca del infierno, pensemos en estas cosas. Un basurero, una fosa, oscuridad, una prisión. Sufrimiento, correcto. Entonces ahora vamos a ver cómo son los sufrimientos eternos del infierno. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo son los sufrimientos? Porque la gente en su imaginación y los pichinguitos ahí nos muestran, ¿verdad? Que están en el infierno asando malvaviscos, ¿verdad? Y pasándola bien, como que si fuera una barbacoa. Y no es nada de eso. O bailando en el infierno, ¿verdad? Con las llamitas ahí, ¿sí? Marcos 9:48 dice el Señor Jesucristo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús presenta la imagen de gusanos devorando cadáveres en descomposición. Ahora imagínense, cuando uno va a una operación, a uno le ponen anestesia para que no sienta dolor, ¿verdad? Entonces ya lo pueden operar. Pero ¿qué pasa cuando pasa el efecto de la anestesia? Siente un dolor, pero terrible. Ahora imagínense estar recibiendo ese dolor sin anestesia, ¿cómo sería? Pero el Señor Jesús nos pinta un cuadro aún más sombrío y dramático. Imagínese estar siendo devorado por gusanos y usted sintiendo que los gusanos están comiendo su carne, que los gusanos están comiendo su cuerpo decadente. Ese es el sufrimiento del infierno. Y que siempre están comiéndose y comiéndose el cuerpo y nunca terminan de devorarlo. Y mientras están comiendo su cuerpo se está quemando y nunca termina de quemarse. ¿Alguno de ustedes se ha quemado alguna vez? Un dedo, la mano o alguna parte del cuerpo. Sí, el dolor es tremendo. Entonces imagínense ahora estarse su cuerpo quemando completamente y nunca terminar de quemarse y encima de eso los gusanos se lo están comiendo. Eso es lo que nos está presentando el Señor aquí. Pero ¿qué intenta decirnos con esto? El gusano de ellos es algo interno. El Señor dice, el gusano de ellos, y Él está haciendo referencia a un pasaje en Isaías 66. Si usted busca en su Biblia, ahí aparece la llamadita acerca de qué pasaje es el que el Señor Jesucristo está referenciando. Y ese gusano de ellos es algo bien particular, bien propio de la persona que está ahí en el infierno. Es algo interno, no externo. Es algo que es personal y no general. Nunca muere. Es una referencia a su conciencia. En todo momento está consciente de eso. Porque en algún momento, si uno experimenta un accidente o un dolor o se despierta en medio de una operación sin anestesia, porque se le pasó el efecto de la anestesia, el cuerpo puede entrar en un trauma tan grande que se muere. Se muere, deja de existir. Pero al decirnos que nunca muere, significa que en todo momento está consciente, está experimentando y está sintiendo estos dolores. Ahora, hablamos anteriormente acerca del cielo y cómo en el cielo íbamos a tener una conciencia y que nos íbamos a recordar de las cosas pasadas, porque el recuerdo de las cosas pasadas nos va a llevar a nosotros a reconocer al Señor Jesucristo, a reconocer el sacrificio que ha hecho por nosotros, por qué somos santos redimidos y por qué le adoramos con tanta reverencia y profundidad cuando estamos allá. Sí, en el cielo estamos conscientes de nuestra vida pasada, así como también en el infierno tenemos una conciencia no solo de la vida pasada, sino que el dolor presente que estamos experimentando en ese lugar de tormento. Pero ahí es donde la gente usa eso.
como Dios es todo bueno. Correcto, y ahí es donde vamos a ver en el tercer punto. En el tercer punto, vamos a ver cómo el infierno es un lugar justo. ¿Verdad? Cómo Dios ejecuta su justicia perfecta al mandar a gente buena al infierno. Ese es el tercer punto, así que ya vamos a llegar ahí. Hablemos de la conciencia de los malos en el infierno. Una conciencia culpable puede ser un dolor agonizante. Y eso es realidad aún de este lado de la existencia. Cuando uno ha hecho algo malo, cuando uno ha cometido un pecado, si es creyente, hermano, si es creyente, la conciencia no lo deja tranquilo. La conciencia es un juez terrible, ¿verdad? Ahí vivimos pensando que estamos haciendo las cosas mal, que la gente no nos quiere ver, que la gente se aparta de nosotros. Aunque no sea así, pero los mismos pecados nuestros nos hacen ver esas cosas como que si son una realidad. ¿Por qué? Porque la conciencia nos acusa. La conciencia es un juez terrible. Ahora imagínese la conciencia de estas personas en ese lugar de sufrimiento eterno, sabiendo que pudieron escuchar el evangelio, sabiendo que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, sabiendo que estuvieron en la iglesia, pero que no vivieron la vida que Dios mandaba que vivieran, que no se arrepintieron de sus pecados, que no creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Cómo cree que van a sentirse con su conciencia sabiendo que están ahí a causa de su propia pecaminosidad? La conciencia los va a acusar permanentemente y ese es un dolor terrible. Sin embargo, por muy agudos que sean los dolores de la conciencia en la tierra, van a ser infinitamente mayores en el infierno. Sus conciencias van a ser sus mayores acusadores y verdugos. La conciencia es lo que los va a estar torturando continuamente en ese lugar de sufrimiento. Hay momentos en los que podemos callar nuestra conciencia. Acá podemos ocuparnos en diferentes actividades, ir al parque, andar en bicicleta, levantar pesas, cocinar, hablar con los amigos, tener un buen tiempo y por un momento, o recurrir a vicios, para refugiarnos en el alcohol o en las drogas y por un momento nuestra conciencia se va a callar. Vamos a dejar de escuchar las acusaciones que hace nuestra conciencia por nuestros propios pecados. Pero cuando pasa el efecto de eso, la conciencia vuelve y vuelve y vuelve a remarcarnos, ¿verdad? Dicho sea de paso, hermanos, Cristo nos liberó de las acusaciones de nuestra conciencia. Por eso él dice en el Evangelio de Juan, hijitos míos, si alguno peca, abogado tenéis para con el Padre, al Señor Jesucristo. Así que cuando nuestra conciencia nos acusa por un pecado que ya hemos confesado y que el Señor nos ha perdonado, el Señor Jesucristo borra nuestra culpabilidad y nos da de su paz, nos da de su tranquilidad y nos da de su perdón y su amor. El Señor nos libera aún de las acusaciones de la conciencia. Pero en el caso de esta gente, el impío en el infierno no va a poder callar su conciencia, porque no va a haber ningún lugar de pausa, de distracción o de ocio, que digan, vaya, pues sáquenlos ahí al patio para que vayan a divagarse un poquito y que después continúen. No, ¿a dónde va a ir? Si es continuo y eterno, eterna tortura y sufrimiento, no van a poder callar su conciencia. La conciencia hará que las personas constante y angustiosamente se den cuenta de que eligieron deliberadamente el estilo de vida que provocó su condenación. Y esto les va a obligar a admitir la verdad de cada acusación que Dios presenta en su contra y cuánto merecen cada dolor que sufren. Y por si esto no fuera suficientemente horripilante, el sufrimiento va a ser ininterrumpido. Apocalipsis 14:11.
El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Ahora, la hermana hizo una acotación ahí muy importante. ¿Cómo van a aguantar tanto? ¿Quién va a aguantar eso? Eso nos debería llevar a pensar si realmente queremos estar ahí. Eso es algo que nadie puede aguantar. Por lo tanto, haríamos bien en huir de los terribles sufrimientos eternos del infierno. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Lloro porque son lágrimas de terrible dolor. Ahora, alguien puede llorar de la risa, alguien puede llorar de la nostalgia, alguien puede llorar por muchas razones, pero en este caso en particular, el lloro es por el terrible dolor. El llanto de los malvados en el infierno va a ser provocado por todos los factores que hacen que el infierno sea terrible. Por el ambiente, por la compañía, por el remordimiento, por el tormento, por la agonía, por la vergüenza, por el desprecio y por la sensación interminable de la ira de Dios. Eso va a hacer que las personas lloren de impotencia porque no pueden hacer absolutamente nada para salir de ahí. Cuando hablamos del crujir de dientes, en la Biblia esta expresión se usa para denotar una ira intensa. Hay sectas que enseñan que como están crujiendo los dientes, es porque el fuego es un fuego helado, porque uno únicamente cruje los dientes cuando tiene frío, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Si queremos interpretar correctamente la Biblia, tenemos que dejar que la Biblia interprete la Biblia. Y cuando la Biblia habla acerca de crujir de dientes, esta expresión denota una manifestación de ira extrema. Y les voy a poner algunos casos. Job 16:9. Si me ayuda el hermano Ludwig. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Sí, es una expresión que denota ira. Crujió sus dientes de ira. Hechos 7:54. Aline. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto es contra Esteban, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia. El hombre declaraba las verdades acerca del Señor Jesucristo y los fariseos se enardecían de escuchar que él estaba diciendo estas verdades y crujían los dientes de tan enojados que estaban hasta llevarlo a matar apedreado. En estos contextos se usa esta palabra crujir de dientes. Ahora, ¿por qué están Malaquías 4:1? Vamos a leer Malaquías 4:1. Manuel. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama. Esperen. Nos pasamos uno. Esta gente cruje los dientes, antes de pasar a ese verso, esta gente cruje los dientes de cólera, de enojo, de enfado, porque saben que tuvieron la oportunidad de hacer el bien, pero no lo hicieron. Y ahora están ahí atrapados en esa prisión, en ese lugar de tormento, y no pueden hacer nada para salir de él. Por eso crujen los dientes. Así como los niños, ¿verdad? Cuando los regañan y a veces están coléricos y encaprichados con los papás, que rechinan los dientes de tan enojados que están. Ese es el mismo sentido, esa es la misma expresión
que nosotros vemos acá. Ahora, otro de los sufrimientos eternos del infierno es el fuego. Malaquías 4:1, como leímos ahorita, nos dice que en aquel día, cuando el Señor juzgue a los impíos, los abrazará, pero no los abrazará de que les dará un abrazo, sino que los cubrirá de brasas de fuego. Eso es lo que quiere decir acá. Y estopa es una paja. Así como se quema una paja, así serán quemados, así serán abrazados, así serán llenos de brasa los impíos cuando el Señor los juzgue y los castigue. Mateo 25:41, Nicolás. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para él el diablo y sus ángeles. Esta es la Biblia de las Américas. Dice: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos que el fuego es otro de los elementos que traerá sufrimiento eterno ahí en el infierno. Hebreos 10:27. Este es un texto muy importante. Mauro. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, el fuego es terrible. El fuego es terrible. Pero el hervor de fuego es aún más doloroso que el fuego mismo, ¿verdad? El vapor, cuando quema directamente, penetra y consume la carne. Es algo horrible. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, tenemos que ubicarlo en su contexto. Si nos vamos algunos versículos arriba, nos topamos con Hebreos 10:25. ¿Y qué dice Hebreos 10:25? A ver si alguien se recuerda, sin verlo. Se lo voy a recordar. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y entonces empieza a decir, porque si alguno de nosotros pecara, ya no queda, si alguno de nosotros pecara deliberadamente, ¿qué pecado está hablando ahí? Dejar de congregarse, ¿verdad? Dice el 25, no dejando de congregarse, como alguno de nosotros tiene por costumbre, sino que más bien estimulándonos hacia las buenas obras. Y en el 26 dice, porque, bueno, es más, mucho más cuando veamos que el día se acerca. Vamos a leerlo para que miren que es cierto. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces después viene la advertencia contra el que peca deliberadamente. ¿Acerca de qué cosas viene hablando? Acerca de no dejando de congregarse, ¿verdad? Pero dice el 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Te das cuenta cómo esto está relacionado con dejar de congregarse? Hermanos, no los quiero asustar, pero hay una gran necesidad y una gran importancia en que congreguemos, como dice la palabra, así como también hay un castigo al no hacerlo para aquel que conoce la verdad, hermanos. Así que ese es el contexto de Hebreos 10:27. Apocalipsis 20:15, hermana Laura. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, el fuego es prevaleciente en
en el infierno y es uno de los sufrimientos eternos que hay ahí. Pero ¿qué es el fuego? Cuando miramos todo esto de que este fuego nunca se extingue, que este fuego es terrible, que son torturadas las personas de día y de noche, ¿cómo es este fuego? ¿Qué es este fuego que nos dice la Biblia? El fuego del infierno es simbólico y no material. Simbólico y no material. No podríamos usarlo para cualquier otra cosa, como por decir, utilizar las llamas del infierno para hacer andar un tren a vapor, para poner un comal y echar tortillas. Sí, ese fuego no es un fuego literal que nosotros podemos usar para algo más, sino que es un fuego simbólico. Así como el gusano o el vino de la ira, ¿verdad? Cuando hablamos del gusano, no estamos hablando de una larva gigantesca que está ahí comiéndose un cuerpo. O del vino de la ira, no estamos hablando de una bebida particular de Dios, ¿verdad? Sino que son símbolos. El fuego es una metáfora del infierno. Pero como es la que más se utiliza en la Biblia, es sumamente que entendamos qué es lo que significa este fuego. Lo que la Biblia llama fuego es el factor más importante. Aquí pónganme atención, por favor, porque es el factor más importante que hace que el infierno sea el infierno, que el infierno sea tan insoportable. Esto no es nada más y nada menos que la presencia de Dios. La presencia de Dios. Ese es el fuego tan inaguantable que hay en el infierno. Y no me vaya a crucificar, espere que le diga todo lo que tengo que decirle para que entienda por qué Dios constituye este fuego que hace que sea tan terrible el infierno. Incluso para muchos de los que creen que el infierno es una realidad espantosa, la idea de que Dios estará ahí no solo les resulta chocante, sino algo que niegan creer. Pero ¿cómo si Dios es santo? Pero ¿cómo si Dios es bueno? ¿Cómo va a estar en el infierno? Si ese es un lugar para malvados, para impíos, donde hay pecado, y Dios no puede estar en los lugares donde hay pecado. Estas personas, o las personas que tienden a creer de esta manera, se imaginan a Dios viviendo exclusivamente en el cielo. Dios solo está en el cielo y no baja a ningún lado donde hay pecado. Dios no puede estar en el infierno porque Dios es amor, Dios es santidad, Dios es justicia, y Dios está allá en el cielo donde está su reino y su trono, y Él no se mete en nada que tenga que ver con el infierno. Piensan que Dios está alejado de los horrores del infierno y está allá arriba siendo amoroso y amable con todos. Pero al pensar así, estamos pasando por alto por lo menos tres cosas que la Biblia afirma contundentemente acerca de Dios. La primera es que Dios es espíritu y Dios está en todas partes. Uno de sus atributos más resaltables y uno de los que es incomunicables es que Dios es omnipresente, ¿sí o no? Y lo repetimos como periquitos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Si Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. ¿O habrá algún lugar donde Dios no está? Dios está en todos lados, por lo tanto también está en el infierno. Dios es espíritu y Dios está ahí. En el infierno, quien reina es Dios, no Satanás, porque Dios creó el infierno para castigo de los impíos y Él ejecuta su justicia perfecta a través de este lugar de tormento, dándole al malvado lo que el malvado se merece. También Hebreos 12:29 nos dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios consume con su santidad aquello que es contrario a Él. Y también la Biblia nos dice que el fuego que consume a sus enemigos sale del resplandor de su boca.
Acuérdese de Segundas de Tesalonicenses 2:8. Con el resplandor de su venida, Él va a aniquilar a aquellos que se oponen a Él. Apocalipsis 14:10, vemos también que el fuego que consume a sus enemigos sale de la presencia de Dios. También Isaías 30:33, su aliento es el que inflama las llamas que devoran a sus enemigos. Con frecuencia se ha enseñado que el infierno es la separación eterna de Dios, que Dios no va a estar ahí. La Biblia nunca enseña tal cosa. Y miren, hermanos, yo sé que algunos de nosotros hemos repetido con afán esto, ¿verdad? El infierno es la separación de Dios y eso no es así. Parte del estilo de vida reformado es que las cosas que nosotros, por tradición o por costumbre, hemos aprendido y hemos repetido, cuando vamos a la Biblia y no las encontramos ahí, estamos obligados entonces a reformar nuestra perspectiva y desechar todo lo que es parte de la tradición y todo lo que es parte de la costumbre y reformar nuestra vida en pos de lo que la Biblia dice. Y eso es lo que significa ser reformado. Reformar nuestra vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso uno de los eslogan más populares de la Reforma era Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. La iglesia reformada siempre está reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrarnos cosas cuando leemos y estudiamos a profundidad. Siempre vamos a encontrarnos con cosas que desafían nuestro pensamiento anterior y que nos obligan a reformar nuestra perspectiva conforme a la palabra de Dios. Como por ejemplo, muchos de nosotros repetimos, y yo mismo he repetido hasta la saciedad, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y esa frase no se encuentra en la Biblia, sino que es una manera en la que la Iglesia Católica articuló la oración de la Shema en Deuteronomio 6:4. Y también el primero y segundo mandamiento. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que reformar la manera en cómo nosotros hablamos acerca de eso y hablar y pensar conforme a lo que la Biblia nos dice. Porque de repente nuestra forma de pensar acerca de esas cosas contravenía con lo que la palabra dice. Así sucede con esto del infierno o con lo de la conciencia de las personas cuando estén en el cielo. Algunos quizás pensaban de que cuando llegáramos al cielo, porque habíamos sido enseñados de que todo se iba a borrar y que iba a ser nueva criatura y no se iba a acordar más de las cosas pasadas, pero cuando leemos en la Biblia que sí hay una conciencia acerca de las cosas pasadas, cuando lleguemos delante del Cordero, entonces nuestra labor y nuestra vida como reformados es reformar nuestra perspectiva conforme a lo que la palabra nos enseña. Así que sucede lo mismo con esto. Tal vez nosotros pensamos que el fuego era un fuego literal que consumía las cosas, pero cuando vemos en la Biblia que es el fuego de la presencia y de la santidad misma de Dios la que consume a los impíos y condena y castiga a las personas ahí, entonces nosotros ahora tenemos que reformar nuestra perspectiva acerca del fuego del infierno. Es la justicia y la santidad de Dios la que hace consumir a todos esos pecadores ardientes ahí. La Biblia advierte a los impíos de la espantosa experiencia que van a tener al pasar la eternidad en presencia de Dios. En conclusión, mis hermanos,
Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que fue criado en círculos cristianos y después se hizo ateo, él manifestó: lo último que quiero es estar sometido a la ininterrumpida mirada de un Dios santo. Aún un ateo pensaba de esta misma manera, que el ser sometido a la ininterrumpida mirada de un Dios santo, conociéndose y sabiéndose pecador, sería un tormento demasiado grande para llevar por toda la eternidad. Y esa, mis hermanos, es la realidad y el terrible destino de todos aquellos que van a acabar en el infierno. Van a estar expuestos al asombroso fuego de la justa presencia de Dios, sin siquiera un destello del amor, de la misericordia, de la bondad y de la compasión que Dios le mostró mientras vivían en la tierra. Esto significa que intentar huir de Dios es lo más inútil que alguien puede hacer. Cada momento que vivimos nos acerca al momento en que estaremos en su presencia para siempre. Y cuando estemos delante de Él, ¿seremos condenados o seremos galardonados? Hermanos, conocer la doctrina del cielo y la doctrina del infierno nos tiene que llevar a nosotros no a ser mejores teólogos, sino a estar más conscientes de cuál va a ser nuestra realidad en la eternidad con Cristo, ya sea en el cielo o en el infierno. Así que nuestra próxima clase vamos a ver el punto número 3, que el infierno es un lugar donde Dios imparte su justicia. Oremos, mis hermanos, para terminar esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, ten misericordia de nosotros, Señor. En esta noche te damos gracias por hacernos ver a través de tu palabra, Señor, los sufrimientos eternos del infierno y las atrocidades que le esperan a aquellos impíos, Señor, que no se arrepientan de sus pecados. Ayúdanos ahora, Dios mío, a poder ser conscientes de nuestra necesidad de ti. Guíanos, Señor, hacia el arrepentimiento y ayúdanos, Padre Santo, a poder confiar en ti, a poder creer en ti, a poder apartarnos de nuestra maldad, Señor, para que si tú decidieras en este mismo momento, Señor, llevarnos contigo, que nosotros estemos listos para estar de pie delante de ti y confesar que la única manera, Señor, por la que nosotros podemos llegar a merecernos alguna bondad tuya junto a ti en la eternidad, por los méritos y la sangre de Cristo Jesús, que fue suficiente para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ayúdanos, Señor, a confiar en su sacrificio y a estar conscientes, Señor, de que no es por nosotros, sino que es por Cristo, Señor, para que podamos vivir vidas santas que te honren en todo momento y que guarden el camino de la virtud, el camino de la justicia, el camino de la bondad, Señor, que Cristo mismo caminó para darnos un ejemplo de la victoria sobre el pecado, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.